Gloria a Dios, qué bendición, hermanos, el poder orar por los niños, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ahí estamos, que ya vamos a presentar también a Kathleen, hermanos. El otro fin de semana vamos a estar presentándola a la niña también. Y esperamos que el Señor pues siempre se agrade de todo lo que hagamos en este lugar. Gloria a Dios, vamos a estudiar la palabra hoy, hermanos. Gloria al Señor, libro de los Hechos, en el capítulo número 8. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 8. Y me dice amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Capítulo 8. Alabado Dios. El versículo 4. Vamos a ver qué dice ahí la palabra de Dios de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaban atentamente las palabras que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, y dice amén a la palabra de Dios. Tema de esta tarde: cuando el evangelio llegó, cambió todo. Aleluya. El tema es: cuando el evangelio llegó, cambió todo, hermano. El evangelio cambia. El evangelio, hermanos, cuando llega a un lugar, hermanos, o a una persona, a una ciudad, o a alguna parte donde no se haya predicado el evangelio, hermanos, allí hay diferencia. Yo me acuerdo que mis padres decían, cuando ellos estaban por allá en un lugar de Chalatenango, dice que llegó el evangelio ahí donde ellos vivían. Hermanos, dice ellos que la gente, hermanos, llegaba a oír con una pasión la palabra de Dios, porque oían por primera vez el evangelio. Habían oído, hermanos, al cura que hablaba, pero eso no los había cambiado. Habían oído, hermanos, que alguien les hablara de otra forma, pero ellos no habían, hermanos, tenido el cambio cuando llegó el evangelio a ese lugar. Y dice que cuando ellos llegaron, mucha gente se convirtieron a Cristo. Algunos estaban en contra, pero, hermanos, otros tenían sed. Y eso ocurría desde el principio, cuando Jesús, hermanos, vino a esta tierra. Algunos decían: demonios tienes, no lo vamos a oír. Pero Jesús dijo: los que tienen demonios son ustedes, porque vuestro padre, ustedes dicen que es el diablo, y el padre de ustedes es, vuestro padre dicen ustedes que es Abraham, pero no es Abraham, el padre de ustedes es el diablo. Así les decía Jesús.
Palabras, hermanos, que eran fuertes para los que los oían, pero les enseñaba la verdad, les enseñaba el camino del arrepentimiento. Aun cuando sea fuerte la palabra, nosotros necesitamos que la palabra de Dios nos moldee, que la palabra de Dios, hermanos, nos restaure, porque para eso es la palabra. La palabra no viene para destruir a nadie. La palabra, alguien piensa y dice, no, pues este quiere matarlos, este quiere correrlos con ese sermón, este quiere echarlos de una vez. No viene para eso. El propósito del predicador tiene que ser y poner la palabra tal como está escrita, y el que quiere oír, gloria a Dios, y el que quiere escuchar, alabado sea el Señor. Vamos para adelante, alabado Dios. Pero hay algunos que se oponen, y eso ocurría desde cuando Jesús andaba. Eso pasaba siempre desde el principio. Y ha ocurrido porque nosotros, hermanos, los predicadores, no es que hemos hecho la Biblia. Yo no me la hice la Biblia. La Biblia la hicieron hombres inspirados, dice la Biblia, desde muchos años atrás. Hermanos, la historia del libro de los Hechos de los Apóstoles son una iglesia, hermanos, primitiva, donde se movía el Espíritu Santo de Dios. Estos hombres no andaban con vueltas, hermanos. Estos hombres estaban llenos de la gloria de Dios. Donde ellos se paraban, hermanos, hablaban con autoridad. Donde ellos predicaban, hermanos, la gente se convertía. Donde ellos, hermanos, pasaban, la sombra de ellos, hermanos, sanaba a los enfermos. Hombres que se movían bajo la gloria de Dios. Y lo que Dios les había dicho antes de irse, Él les dijo a los discípulos, váyanse a Jerusalén, quédense ahí. Y ahí, estando ahí, van a ser investidos por el Espíritu Santo de Dios. Se quedaron como 40 días ahí esperando la promesa. No estuvieron allí diciendo, ya los queremos ir, como algunos de nosotros, 2 horas apenas y ya estamos viendo la hora. Dios mío, y así como vamos a recibir de la gloria del Señor si queremos cultos microondas, queremos cultos, hermanos, que se terminen a la hora, que hermanos, el que está cantando que cante 2 coros, el que está predicando que predique 5 minutos y ya lo vamos porque ya queremos irlo. Así no vamos a ver la gloria de Dios. Queremos, hermanos, ver la gloria de Dios, tenemos que venir dispuestos hasta la hora que Dios los quiera tener aquí en este lugar. Aleluya. Hay reglamentos que hay que cumplirlos, pero a veces, hermanos, uno rompe esos reglamentos cuando viene el Espíritu Santo, cuando cae la gloria de Dios. Eso es maravilloso. ¿Quién se quiere ir? ¿Quién se quiere desaparecer, hermano, cuando está la gloria de Dios? Cuando está el Espíritu Santo de Dios cayendo, es donde nosotros tenemos que aprovechar. Y la iglesia primitiva, ahí estaban, hermanos, esperando, hermanos, la bendición, el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que en ese día, cuando los discípulos estaban muchos ahí reunidos, en ese lugar habían mujeres, habían hombres, hermanos, esperando la promesa del Espíritu Santo. De repente Pedro se para y dice, hoy va a descender la gloria de Jehová. Me imagino Pedro como líder, hermanos, tomó el tiempo en esa hora y dijo, vamos a clamar la gloria del Señor. Y comenzaron a orar, hermanos, comenzaron a pedir a Dios misericordia. Y decían ellos, quizás en la oración, hoy queremos, Señor, esa llenura de tu Espíritu que tú prometiste. Es que cuando le clamamos a Dios, que Él nos llene, la gloria de Jehová baja, la gloria de Jehová desciende cuando nosotros clamamos al Rey de la gloria. Aleluya. Pero cuando usted viene calladito aquí a este lugar, usted se va a lo mismo. Viene triste, se va triste. Viene aburrido, se va aburrido. Viene enfermo, se va enfermo. ¿Por qué? Porque usted no hay disposición de querer adorar a Dios. Es que aquella mujer, mire, cuando dice la Biblia, aquella que tenía el flujo de sangre, dice la palabra que dijo, yo me voy a meter en medio de la multitud y yo quiero ver el milagro realizado en mi vida, porque ya gasté todo lo que tenía y tal vez este puede hacer el milagro. Alabado sea la gloria de Dios. Se esforzó ella en medio de la multitud y dice la Biblia que solo llega y toca el borde del manto de
Cristo y dijo: Jesús, virtud ha salido de mí. Alabado sea la gloria de Dios. En ese momento el flujo de sangre se pudo detener, porque Dios, hermano, quiere que nosotros le provoquemos su gloria y Él va a descender a nuestra vida. ¿Qué dijo aquel ciego? Jesús, hijo de David, se paraba: ten misericordia de mí. O sea que no estaba callado, pues. Para recibir algo tiene que usted alabar a Dios. Para recibir, hermanos, el perdón de Dios, usted tiene que abrir la boca. Porque nosotros a veces somos buenos para hablar, hermano. Hablar, pero no para poder adorar a Dios. Somos buenos hasta para gritar en la casa, pero aquí bien callado el hermano, no quiere hablar, no quiere adorar a Dios. Allá en la casa es el que más grita, es el que más habla, es el que más, hermanos, habla cada rato, pero aquí no quiere adorar a Dios. Aquí tenemos que demostrar que somos hombres agradecidos, que somos mujeres agradecidas con el Dios de la gloria. Aleluya. Hermanos, cuando llegue el evangelio, eso hay cambios definitivos. Porque allí, hermanos, dice la Biblia que en una ocasión, cuando la iglesia primitiva se está moviendo, después de haber recibido el Espíritu Santo, los discípulos, en una ocasión Pedro invita a Juan y le dice: vamos a orar al templo. Y dice la Biblia que se fueron como siempre lo acostumbraban. Como a las 3 de la tarde ellos iban a orar. Y dice la Biblia que cuando ellos llegan al templo, estaba un cojo, hermanos, un paralítico, un cojo que no podía moverse. Solamente tenía la mano extendida pidiendo algo para quien entrara que le diera algo. Y dice la Biblia que Pedro y Juan, cuando llegan allí, dice que ellos le dicen, quizás me imagino ver a Pedro y a Juan, uno a ellos se miran y dicen: ¿traes dinero vos para darle? No, yo no traigo nada, pero sí traigo algo. Traigo la presencia del Dios de la gloria. Alabado sea su nombre en esta tarde, aleluya. Qué lindo es tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. No le vamos a tener miedo a nada, no le va a detener nada en este camino. Alabado sea su nombre en esta hora. Y aquel hombre le extiende la mano y les dice que le dieran algo. Pedro le dice: fíjate a nosotros y míranos. Aleluya. No tengo oro, le dijo Pedro, no tengo plata que darte, pero sí de lo que tengo te doy. Alabado sea su nombre. ¿Qué más, hermano? Aunque no le diera una moneda, aunque no le diera quizás, hermanos, algo, un cuadrante quizás, pero lo que le iba a dar era mejor. Y le dice Pedro: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Aleluya. Y dice la Biblia que aquel paralítico se levantó y comenzó a gritar y comenzó a saltar y a alabar al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros no estábamos paralíticos, hermano? En el pecado. Estábamos, hermanos, atados. No teníamos, hermanos, libertad para poder decir: Dios me ha salvado. Pero ahora con libertad podemos decir: Cristo nos ha salvado y nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Aleluya. Dice la Biblia que aquel cojo iba saltando, gritando, entra al templo gritando y se le quedan viendo, ¿verdad? Aquellos hermanos magistrados, hermanos, aquellos hombres, hermanos de que estaban administrando en el templo, y dicen: bueno, y este que no es el que se sentaba allá en las gradas del templo, que siempre estaba pidiendo dinero y ahora viene aquí caminando y viene brincando. Aleluya. Es que cuando recibimos a Dios en nuestros corazones hay agradecimiento para adorar al Rey, al saber que Cristo, hermano, ha hecho un milagro en nosotros que nadie de esta tierra lo pudo hacer. Nadie. ¿Quién podía cambiar al hombre? Nadie. Uno cuanto a veces no quisiera cambiar a otro. Cuando uno está bien delante del Señor, uno quisiera que todos fueran cristianos y fueran amadores de la palabra. Pero esto no es, hermanos, de los hombres. Esto es revelación del Espíritu Santo, del Dios de la gloria. Aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, que aquellos hombres, dice que se enojaron cuando vieron esto. Los llamaron a los hermanos, los discípulos, los agarraron, y dice la palabra que cuando ellos habían llegado ahí a ese lugar, llevaban enfermos, llevaban, hermanos,
paralíticos, llevaban, hermanos, todo tipo de enfermedad que tuvieran aquellos que estaban enfermos, y los llevaban. Y los milagros se actuaban no por medio de ellos, sino por el Espíritu Santo de Dios. Y dice que cuando ellos miraban esto, dijeron: ¿qué vamos a hacer con estos hombres que se han levantado? Hermanos, el alguacil se reúnen, hermanos, todo el concilio en ese momento, y dicen: ¿qué vamos a hacer para detenerlos? Porque ellos ya son una plaga que se están moviendo con su doctrina. Aquí en Jerusalén están envenenándolos a todos. Es que cuando la iglesia primitiva se levantó, hermanos, con la palabra, ellos anunciaban el evangelio por todos los lugares, y sin temor alguno ellos predicaban la palabra del Dios de la gloria. Aleluya. Dice la Biblia que cuando ellos se reúnen y los echan a la cárcel, a los discípulos, dice que ellos se reunieron, y dice que un ángel del Señor baja y abre la cárcel donde estaba Juan y estaba Pedro. Y dice que le abre la cárcel y les dice, les da el mensaje el ángel, y les dice: vayan al templo, preséntense ahí, y allí hablen de lo que Dios, o de lo que Dios quiere que hablen. Y dice que los apóstoles se fueron, hermanos, obedientemente. Aleluya. Así como nosotros, cuando el Señor nos dice: demos el mensaje, prediquemos el mensaje. A veces nosotros nos quedamos callados y no queremos hablar nada, pero en esta tarde para eso viene la palabra. Que hablemos a todo aquel que anda perdido en el pecado, que anda perdido, hermanos, en este mundo. Tenemos que hablar de nosotros, porque lo que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que darlo también. Dice la Biblia, hermanos, que ellos dijeron, cuando estaban reunidos ahí: vayan y tráiganlos a los que estaban en los que habíamos metido presos. Y dice la Biblia que cuando llegan, ya no estaban, ya el ángel del Señor ya les había abierto la cárcel. Y dice que dijeron: ¿y qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Dice la palabra que ellos querían hasta matarlos, hermanos, a los discípulos, porque ellos decían: van a regar con la doctrina que ellos tienen en todo Jerusalén. Dice la Biblia que allí en esa reunión que tenían estaba un hombre llamado Gamaliel. Es que Dios va a usar siempre a alguien, hermano, para que esta palabra no se quede, hermanos, así sin predicar, así sin anunciar. Dios va a tener que levantar a alguien. Si usted dice: no, pues yo ya no quiero seguir, Dios va a tener que levantar a otro. Si usted dice: pues yo ya no quiero continuar hablando de la palabra porque vienen muchas afrentas a mi vida, Dios va a tener que levantar a otro. Alabado sea la gloria de Dios. Pero esta obra tiene que seguir adelante. Alabado sea su nombre, porque esta obra es de Dios. Aleluya. Y dice que Gamaliel, hermanos, cuando mira, le dice: tengan cuidado con estos hombres. ¿Se acuerdan ustedes que se levantó uno llamado Teudas? Ese lo seguían como 400. Y dice que les dice Gamaliel, cuando lo siguieron, pronto lo mataron. Y ahí se terminó la doctrina de este hombre Teudas. ¿Se acuerdan de otro hombre? Les dice Gamaliel, que se levantó, que se llamaba Judas. Y dice que también lo seguían algunos, pero también desapareció. Ahora ustedes tengan cuidado con estos hombres, déjenlos. Dios estaba usando a este hombre, hermano. Le dice Gamaliel: déjenlo, porque si esta obra es de ellos mismos, va a desaparecer. Pero si es de Dios, esto va a continuar. Alabado sea su nombre en esta hora, aleluya. Es que esta obra está todavía en este lugar. Desde allá de Israel, hermano, vino esta gracia y todavía continúa hoy en este año, hermano. Estamos todavía predicando 2019 y anunciamos que Cristo pronto viene a levantar a su pueblo. Aleluya. Esto es maravilloso. Todavía seguimos nosotros hablando esta palabra. La gracia de Dios no se ha terminado todavía. Y aquí, hermanos, el evangelio, dice la Biblia, que llegó hermanos a Samaria. Felipe, los discípulos estaban apasionados por hablar de Cristo. Cuando uno recibe al Señor y cuando alguien está en el primer amor, hermanos, ese hombre anda apasionado por hablar de Dios. Y usted y yo todavía tenemos las mismas fuerzas para hablar de Cristo.
Todavía tenemos la misma fuerza para anunciar del evangelio de Cristo. Hermanos, dice la Biblia que cuando Felipe llega allá a Samaria, estaba un hombre que se estaba oponiendo y les estaba enseñando un evangelio diferente, o les estaba, hermanos, enseñando una cosa, hermanos, que era puras mentiras que les estaba enseñando. Y este hombre, dice la Biblia, que cuando llega Felipe, comienzan a ver los samaritanos, comienzan a ver los de Samaria, los milagros que se realizaban por la mano, hermanos, de Dios a través de la vida de los apóstoles. Y dice que miraban enfermos sanar, lo que el mágico no había podido hacer, lo que aquel hombre Simón no había podido hacer con sus artes mágicas, no los había realizado. Hermanos, Felipe llega hablándoles esta palabra. Es que cuando el evangelio llega a un lugar, el evangelio tiene poder para cambiar al hombre. Por más asesino que sea, por más delincuente que sea, el poder de Dios lo cambia. Alabado sea su nombre en esta tarde, aleluya. El poder de Dios, hermanos, hace cosas que nadie las puede hacer. Y dice la Biblia que Felipe llega. Los de Samaria estaban atentos, oyendo todas las artes magias que hacía Simón, porque ellos estaban, hermanos, tan perplejos lo que se hacía o lo que se realizaba por medio de las magias que él hacía. Y ya dice la Biblia que los tenía engañados por mucho tiempo, por muchos días los había engañado. Pero cuando llegó el verdadero evangelio, hasta ahí se le acabó la ganancia que tenía a este hombre, aleluya. Alabado sea el Señor. Felipe, hermanos, era un discípulo de Dios, era un hombre de Dios. Y a veces nosotros no queremos que Dios nos use, no queremos a veces dejarnos, hermanos, mover por Dios, para que Dios nos lleve a predicar su palabra a muchos que todavía no le conocen. Y dice la Biblia que Felipe, miren lo que dice aquí, el versículo 5 que leímos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Eso tiene que ser lo que nosotros tenemos que hablar de Cristo, anunciar de Cristo, que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo restaura, que Cristo sacia la vida del hombre. Y eso era lo que Felipe llegó enseñándole allá a Samaria. Y dice el verso 6, y la gente unánime escuchaban atentamente a las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacían. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El evangelio, hermanos, cuando llega a la vida de uno, tiene que haber gozo en nosotros. ¿Cuántos corazones, hermanos, que están en el evangelio se han marchitado ya? Ya están marchitos, ya no quieren recibir la palabra de Dios. Y esto sucede cuando nosotros, hermanos, ya no le damos prioridad a la palabra de Dios en nuestra vida. Si el fundamento de nosotros tiene que ser la palabra de Dios, el fundamento de nosotros tiene que ser Cristo, nuestra pasión tiene que ser la palabra de Dios, porque eso es lo que los va a mantener firmes en este camino, amándole a Dios, obedeciéndole a Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, tenemos temor en nuestra vida. Entonces, la Biblia dice que estaban allí atentos todos los samaritanos. Los hermanos de Berea, ¿cómo hacían? Cuando llegaban los discípulos, dice la Biblia, que ellos prestaban atención a lo que ellos hablaban. ¿Cuántos de nosotros a veces, hermanos, que están dentro de las iglesias, a veces gente, hermanos, llamándose cristianos, no le dan atención a la palabra? Solo les gusta cuando está la música, les gusta cuando está, hermanos, los cantos. Hermanos, a veces ellos en otras iglesias, en otros lugares, se mueven a través de la música, a través del instrumento. Pero nosotros, hermanos, tenemos que cada día depender de la presencia del Dios de la gloria. Alabado sea su nombre. Y por eso a veces no hay gloria de Dios dentro de las iglesias, porque a veces nosotros los movemos solo por el instrumento, pero cuando los dejamos mover por el Espíritu Santo, entonces, hermanos, los movemos bajo la gloria del Señor.
Aleluya. Dice que los hermanos de Berea estaban atentos, oyendo lo que Pablo les enseñaba. Y la gente que no le gusta oír la palabra de Dios no tienen cambios en su vida. No hay cambios. Porque ellos, hermanos, les vienen a la iglesia a ver qué consiguen. Vienen a la iglesia a ver qué hayan, qué es lo que les dan, qué es lo que reciben. Pero no vienen que les recibir otra cosa, pero menos el Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando dice la Biblia que estaban atentos, los hermanos de Berea estaban por querer aprender de la palabra del Señor. Y dice que no solo se quedaban ahí, sino que cuando terminaba el mensaje que Pablo predicaba, el siguiente día tomaban las escrituras, como ustedes y yo, hermano. ¿Qué hacemos? Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a ver si es cierto lo que predicó hoy hermano Benjamín. Vamos a ver si es cierto lo que predicó el predicador esta noche. Vamos a leer la palabra y la leemos y nos damos cuenta que es cierto lo que hablamos, que es cierto lo que se predica en este lugar. Alabado sea su nombre. Pero cuando no hay pasión, yo ni creo. A veces dice alguien, ni creo. A ver qué es lo que opina ese hermano, a ver qué es lo que está hablando ese hermano. Predica en un lugar del libro de la palabra de Dios, de las historias, se queda perdido porque no sabe qué es lo que está predicando el predicador. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra del Dios de la gloria. Aleluya. Tenemos, hermanos, que aprender de ella para que cuando se predique nosotros ya sabemos qué es lo que está hablando el predicador. Gente que a veces se asusta cuando uno predica en hermanos, en lugares donde casi no se predica. ¿Será que allí está, hermano, en la Biblia lo que usted está hablando? ¿Será que usted, yo no lo he encontrado, y que lo va a encontrar si no lo lee la palabra? Yo no lo he encontrado, pregúntele las novelas para ver si no vas a ver. Aleluya. Pregúntele, hermanos, de los partidos para ver si no sabe cómo van. Allí sí, todo lo sabe, pero la palabra de Dios no sabe nada. Y dice el Señor que los hermanos ahí estaban atentos, así que había, dice, gran gozo en aquella ciudad. Cuando usted está recibiendo el mensaje de Dios, usted está alegre, hermano, usted está gozoso. Y a veces cuando nos está hablando el Señor y nos está amonestando a través de la palabra y nos está diciendo tal como somos, entonces nosotros tenemos que gozarnos también. Pero yo les dije anoche, no nos quedemos solo con que sepamos, hermanos, o con que ya el Señor nos haya hablado, sino que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Ser hacedores de la palabra de Dios. Porque ¿para qué sirve solo estar oyendo y somos, hermanos, una coladera que no detenemos la palabra de Dios? Entonces no sirve de nada venir al culto, hermanos, y gritar amén, 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 amén. Pastor hace amén, predicador así es, pero allá afuera se comporta como un mundano. De nada le sirve el amén que está gritando, de nada le sirve donde está gritando un amén, sino que tenemos que saber lo que gritamos y saber lo que confirmamos y también obedecerlo. Alabado sea la gloria de Dios en esta hora. No solo decir amén cuando le está cayendo al que tengo a la par. Porque a veces esa es maña que muchos agarran, hermano. Amén, dicen cuando les cae a otro. Pero cuando le cae a él bien serio, que no dice nada. Y el otro está alegre. No, hermanos, la palabra de Dios viene para todos. Si le está cayendo amén, diga también, porque me está cayendo y el Señor me está hablando y quiere que me componga. Aleluya. El Señor quiere que ya no siga el mismo rebelde. El Señor quiere que ya no siga la misma mujer todavía que tengo malicia cuando hago algo. Alabado sea la gloria de Dios. El Señor me está hablando porque ya no quiere que yo ande hablando otras cosas, palabras deshonestas en mi boca, sino que diga la verdad, que ya no diga mentira. Alabado sea el Señor. Para eso viene la palabra. Para que seamos, hermanos, restaurados a través de la palabra de Dios. Y dice la Biblia que estaban gozosos los hermanos de Felipe, de Samaria, cuando Felipe les estaba predicando. Pero el verso 9 dice, mire, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia
en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Y quién no le iba a dar reverencia si no había llegado el evangelio transformador? No había llegado el evangelio, hermanos, que le iba a dar vuelta a todo, hermanos, lo que este Simón estaba enseñando. Y dice el verso 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Eso es lo que decían, estaban engañados los pobres. La Biblia dice, a veces, hermano, la gente dice, pero si allá en la religión también hablamos lengua, dice. Allá en la religión, allá nosotros hablamos también, hay sanidades, hay milagros, son realizados. Si la Biblia dice que el que no quiere creer al espíritu de verdad, Dios va a tener que enviarles un espíritu de mentira. O sea que ese espíritu de mentira, así como aquellos hermanos profetas le profetizaron a Acab y le decían, sube porque Dios te va a dar la guerra, Dios te va a dar la batalla, pero era mentira lo que le estaban diciendo. Ahora el espíritu que viene sobre ellos es engañador para que ellos digan, no hombre, si aquí nosotros alabamos a Dios también, aquí nosotros también nos gozamos, aquí nosotros hablamos lenguas también. Pero son lenguas aprendidas. Porque no sabía usted que enseñan ahora lenguas, hermano. Hasta libros hay, pues. Algunos compran sus libros. ¿Cómo se habla lenguas? Así se habla y esto y esto. Ay. Mire cómo hemos llegado a los tiempos, hermanos, tan difíciles. Hemos llegado a tiempos, hermanos, que la verdad, la maldad se ha multiplicado. Y muchos quieren hacer ganancia. Y usted ve que esos libros que sacan, no crea que los dan a $1. Venga y pacte usted, yo le doy este libro para que hable lenguas, pero tiene que darme $1,000. Y allá van la gente a comprarlos y a darlos. Pero nosotros, por eso viene la palabra, tenemos que estar despiertos para que no, hermanos, obedezcamos a la gente que, hermanos, nos enseñen otra doctrina. Y dice la Biblia, oiga bien, a esto oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. El verso 11 dice, y le estaban atentos todos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. El verso 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Eso es lo que hace el evangelio transformador, que hay cambios en la vida del hombre. Y el hombre a veces dice, aunque uno no le diga, hermano, ya es tiempo de que se bautice. No, dice él, de él mismo sale. Yo quiero bautizarme porque el evangelio que ha llegado en él lo ha cambiado y lo ha transformado. Pero hermanos, la Biblia dice que hasta el mismo Simón, hermanos, cuando oye el evangelio que Felipe estaba predicando, él dijo, pues yo me voy a bautizar también. Yo voy a ir que me bautice Felipe. Y dice, ¿qué fue? En los versículos anteriores, los que siguen, dice, mire, el verso 13, también creyó Simón mismo. Y él, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea que, pero este Simón, hermano, fue porque ya él no iba por el deseo de querer ganar la salvación. Yo creo que este hombre iba porque quería, hermanos, algo de eso que hacían los apóstoles, porque no llevaba arrepentimiento en su corazón. Usted va a ver los versículos anteriores que siguen diciendo, los vamos a leer, pero espéreme tantito. Aleluya. Y dice que, hermanos, que cuando Simón se da cuenta de que Felipe está predicando, dice que él dice, yo también me voy a bautizar. Como algunos van al bautismo también va. Sin, hermanos, dar un fruto de arrepentimiento. Para ir al bautismo tiene que estar arrepentido uno del pecado, de la maldad, ya no seguir en el mismo viejo hombre que antes hacía. Y por eso Juan reprendió a aquellos fariseos, hermanos, a aquellos saduceos, cuando llegaban, hermanos, allá donde Juan estaba. Y Juan les dice, ¿y ustedes quién les ha dicho que vengan si no se han arrepentido? Generaciones de víboras, les dice él.
Dios mío. Entonces los hombres, hermanos, se quedan asustados. ¿Y cómo los conoce? Es que el Espíritu Santo lo conoce todo. Alabado sea la gloria del Señor en esta hora. Aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, que Simón va al bautismo y se bautiza. Y como muchos sin arrepentimiento lo hacen igual que Simón. Siguen el mismo pecado, en el mismo viejo hombre, haciendo las mismas cosas que antes hacía. Y Simón dice la Biblia, el verso 14, hoy lo vamos a leer el 14, el cual dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dios mío, todavía seguía con las ganas de seguir ganando dinero. Y hoy cómo se ha levantado, ¿verdad? Gente, hermanos, queriendo tener ganancia del Evangelio. Queriendo tener, hermanos, aprovecharse del Evangelio, el anunciar del Evangelio. Y Simón no se le había amanecido el Evangelio todavía. Porque él estaba todavía con aquel pensamiento que quería tener más, hermanos, recibir más ganancia de lo que antes tenía. Y él dijo, pues antes me llegaba dinero, pero si yo tuviera de eso que tiene Felipe, me voy a hacer rico, porque voy a tener mucha ganancia aquí en Samaria. Aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando Pedro se llega a Simón y le dice, mira, dame también de eso que ustedes tienen, dice que le dice Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Esto se obtiene a través de la humillación. El Espíritu Santo se obtiene cuando nosotros nos doblegamos y somos obedientes a la palabra del Señor. Aleluya. Y dice la Biblia, sigue diciendo el verso 17, donde íbamos, hermanos. Sí, ¿verdad? 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daban el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y ya había ido al bautismo, ya había ido a ser bautizado. Entonces, ¿y por qué a veces, hermanos, también ahora en este tiempo van a las aguas y quieren ir a las aguas, pero no tienen un verdadero fruto de arrepentimiento? Por eso algo que sí me gustaba en la iglesia Apóstoles y Profetas, que allá no iban a llevar a nadie a bautizar, si no lo miraban, hermanos, que tuviera un verdadero fruto de arrepentimiento. Y cuando ellos miraban que aquella persona se comportaba ya como un cristiano, entonces ellos lo llevaban. Y por eso nosotros también tenemos que hacerlo así, de esa manera. Aleluya. Y dice, no tienes parte, le dice Pedro, ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Verso 22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de oscuridad veo que estás. Estaba perdido Simón, hermano, pensando que él era cristiano, estaba pasándola ahí en la iglesia, llegaba a los cultos, alabando a Dios, exaltando a Dios, pero puras mentiras, era falso lo que hacía. Como muchos cristianos lo hacen falso, lo que quieren adorar a Dios, pero no lo están haciendo con una devoción a Dios.
La Biblia dice que vendrán muchos engañadores para estos últimos días. Y usted va a decir, bueno, pero aquí anda el Espíritu de Dios. Pero saber qué es lo que, con qué juramentos anda, tal vez a ver con qué magias anda haciendo aquello también. Por eso tenemos que tener abiertos nuestros oídos y también abiertos nuestros ojos para que la palabra de Dios, hermano, mejor sea el instrumento que nos guíe a nosotros y no podamos ser engañados por muchos hombres en este tiempo que vivimos. Porque vendrán muchos burladores que van a engañar al pueblo de Cristo. Pero Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios, que istes a tiempo, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Donde muchos ya no quieren oír estas predicaciones, hermanos, que se les confronta el pecado a la vida de ellos. Gente que ya no quieren oír esta palabra. Lo que quieren oír, que se les hable cosas bonitas de prosperidad, que se les hable que van a ser bendecidos, se les hable, hermanos, que van a recibir ganancias, que si dan, hacen pacto, van a recibir bendiciones. Pero que se les confronte con el pecado y se les diga, mire, esa mujer que usted anda no es esta, porque yo le conozco que es otra, su esposa. Ahí ya no le gusta al hombre. Ahí no les gusta a la gente que se les confronte el pecado, que se les diga, deje el adulterio, deje la fornicación, deje la mentira, deje eso que le estorba para que avance la vida espiritual. Esto ya no le gusta mucho y por eso ahora la iglesia está decayendo, hermano. La iglesia de ahora ya no quiere amar la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que amar la palabra en este lugar y decirle, Señor, siempre hay que orar por los predicadores en este lugar para que hablen palabra de Dios, para que hablen palabra de autoridad. Aleluya. Y si viene la palabra a arrastrarlos con todo, pues gloria a Dios. No se vaya a agachar cuando le esté cayendo la palabra. Que pase para el que está a la par mía. Que pase para el que está atrás. No, dígale, Señor, me estás hablando a mí. Tomemos nuestra parte, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, que Simón no estaba arrepentido. Y le dice Pedro, veo que en hiel de amargura estás. Y arrepiéntete. Porque si no va a venir la vara de Dios sobre ti. Dios le está dando tiempo a los hombres, a la iglesia, para que se prepare. Ya no sigamos lo mismo que estamos viviendo nuestra vida de hipocresía, diciendo que somos cristianos y allá afuera somos mundanos. Es tiempo de que nos compongamos, hermanos. Vivir el evangelio, como dice la palabra, vamos a tener afrentas. Vamos a tener que pasar momentos difíciles porque vamos a ser despreciados por la gente. Pero Dios nos va a dar una herencia incorruptible allá en los cielos. Una corona incorruptible, aleluya. Aunque aquí, dice el apóstol, no se va a comparar con la gloria venidera lo que aquí sufrimos, porque aquí sufrimos, hermano. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de hablar el mal y tus labios de hablar engaño. Entonces la Biblia dice que el justo va a clamar y Dios le va a oír. Alabado sea su nombre en esta tarde, aleluya. Vivamos la palabra y no solo la oigamos y que se nos escape, sino que tenemos que retenerla en nuestros corazones. Ya no sigo porque ya me están viendo mal algunos. Póngase de pie, gloria al Señor. Seguimos en otro día si el Señor nos permite la vida. Y si no, pues prepárese y arrepiéntase en esta noche o en esta tarde que Dios nos da la oportunidad. Oramos a Dios, Padre, gracias por tu palabra esta tarde. Eres bueno, Señor, eres grande. Bendice a este pueblo, Señor, reunidos que hemos estado esta tarde en este lugar. Hemos oído tu palabra, Señor, ayúdanos, ya que sabemos que tu palabra transforma los corazones. Y cuando tu palabra entra a nuestra vida, hay cambios en nosotros. Pero cuando no dejamos entrar tu palabra, que ella trabaje en nosotros, no hay cambio, Señor. Seguimos el mismo. Pero hoy en esta noche, en esta tarde, Señor, te pedimos que nos ayudes y ayudes a tu pueblo para que podamos ser verdaderos cristianos. Ser cristianos, Señor, diferentes a todos aquellos
que digan que son, pero no son nada. Nosotros queremos, Señor, ser hacedores de tu palabra. Bendice de una manera especial, Señor, a cada uno de los que hemos oído tu palabra, y que no la dejemos escapar esta tarde, sino que podamos retenerla. Así como los hermanos, Señor, cuando llegó el evangelio allá en Samaria, que hubo cambios, Señor, en ellos. Hubo transformación en sus vidas. Oh Dios mío de gloria, y que no vayamos a ser como este hombre que hemos oído de Simón, que siguió siguiendo con aquella hipocresía dentro de su corazón, creyéndose que era un cristiano, pero no era nada. Ahora esta tarde te pedimos que nos ayudes, Señor, y nos hagas sensibles a tu palabra, un corazón, Señor, obedientes y hacedores de tu palabra. Gracias, Padre, amén y amén. Gloria al Señor.